Bueno, seguimos en nuestro ciclo Ideas en 30 minutos, este ciclo de la usina Ideas Bonaerenses, para entrevistar a nuestros referentes y nuestras referentas que siempre nos dejan mucho para pensar, para aportar, para debatir en esta importante agenda que tienen adelante la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos con la arquitecta Ana Falú, quien, bueno, es una gran reconocida en la temática del urbanismo feminista y en todo lo que tiene que ver con la planificación de la ciudad, con una perspectiva de género, el derecho a la ciudad, y es la verdad que muy satisfactorio para nosotros hablar con ella, porque es una figura clave en el campo de la investigación, pero también de la acción feminista en estas cuestiones. Así que bienvenida, Ana. Quiero empezar preguntándote qué es el derecho a la ciudad y qué implicancias tiene y por qué es muy importante traerlo a esta agenda. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente es un gusto estar con esta usina, que sin duda debe ser eso, una usina para reflexionar y pensar nuevos temas. Y mira, hablar del derecho a la ciudad es hablar de un derecho complejo, de un derecho que involucra muchos derechos, y que en realidad es un derecho que estamos enarbolando casi como una bandera democrática de la diversidad y de la ciudadanía, para trabajar justamente eh, esto que es una evidencia en nuestras ciudades, en nuestros territorios, que es la tremenda fragmentación urbana. Lo que subyace y lo que es central al derecho a la ciudad es hablar de las injusticias territoriales, de las injusticias espaciales. Y en ese campo de las injusticias territoriales y espaciales, a mí me interesa poner el foco en las mujeres en particular y en los cuerpos disidentes. Este es un tema central porque este es un tema omitido, es un tema que no se visibiliza, que habitualmente se neutraliza detrás de conceptos tales como población, familia, gente, y sobre todo lo estamos viendo ahora en el marco de esta pandemia, que debería ser democrática, pero no lo es, ¿no? Un ejemplo es que cuando la pandemia atraviesa las fronteras intangibles de la ciudad, como lo hizo con la Villa 31 en La Cava, bueno, esta se expande de una manera potenciada, distinta, cobra vidas y afecta de una manera particular a la ciudadanía, ¿no? Y creo y sostenemos que va a afectar esta pandemia y estas injusticias de manera distinta, diferente a hombres que a mujeres y que a cuerpos disidentes. Si vos me preguntás por qué, yo te diría rápidamente y por qué nos interesa el derecho de las mujeres a la ciudad, porque en realidad estas mujeres omitidas son además, o somos, me voy a incluir en el conjunto de las mujeres, somos cuerpos distintos a los cuerpos masculinos moviéndonos en los territorios. Pero no solo, porque el feminismo nos ha dado algunas herramientas conceptuales que son herramientas muy decisivas a la hora de interseccionarla con las realidades de los territorios. Por ejemplo, lo público y lo privado. Por ejemplo, el uso del tiempo y del espacio, que es muy distinto en varones y en mujeres. Y es distinto porque las mujeres estamos signadas por los roles que nos ha adjudicado la ciudad, la cultura, la tradición, la sociedad, y tenemos este rol de reproductoras, de cuidadoras, de responsables de la reproducción de la vida. En ese sentido, las mujeres nos movemos distinto en los territorios porque casi siempre estamos respondiendo a los dependientes de los cuales nos hacemos cargo. Y ahí quiero decir algo que me parece importante para tu público, que no solo nos movemos distintos por ser madres, no hace falta ser madre para tener dependientes. Las mujeres, por esta empatía construida, por esta identidad
que tiene tanto que ver con lo colectivo, con lo social, con les otros, estamos casi siempre respondiendo a demandas de otros, de otras personas, ¿no? Te voy a dar ejemplos. Cuando nosotros vamos a los barrios y a los sectores de carencias, a los territorios que, como me gusta decir a mí, más que de carencias físicas, de carencias de servicios, que las hay, de carencias de agua, de electricidad, que las hay carencias de ciudadanías. Son mujeres que son ciudadanas de segunda, en esta falta de inclusión a sus demandas y sus necesidades por sí mismas, miradas desde sus propias vidas, desde esas identidades de mujeres. Entonces, el uso del tiempo, el uso del espacio, volviendo al punto que quería hacer, que es una construcción que ha hecho el feminismo para dar cuenta de estas asimetrías entre hombres y mujeres, es otro instrumento muy interesante para interseccionar y mirar cómo se desarrolla la vida cotidiana de las mujeres en los territorios, en los diversos territorios. Por otro lado, te diría que también hay enfoques distintos, o sea, marcos desde los cuales analizar que son distintos. Por ejemplo, el de las autonomías de las mujeres. ¿Cómo trabajar en pos de la autonomía económica de las mujeres que están situadas en el campo de la economía, también en lugares secundarios? También las mujeres son, por ejemplo, la mayoría en el mercado informal. La pandemia ha afectado económicamente de una manera brutal a las mujeres. Entonces, cuando vos analizás estas distintas entradas analíticas, estas distintas herramientas para poder mirar a los distintos sujetos en los territorios, vamos a tener una evidencia clara de la necesidad de poner un foco en las políticas hacia esas mujeres. Cuando lo miramos desde el derecho de la ciudad, para analizar la ciudad, para analizar lo que sucede en esa compleja trama que se construye, esa trama social, esa trama política, esa trama de las cotidianeidades, nosotros decimos que hay por lo menos 3 grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión es la material del territorio. Entonces, ¿cómo viven? ¿En qué lugares viven las familias, los hogares? ¿Y quiénes componen esos hogares? ¿Cómo están compuestos? ¿Cómo es esas viviendas? ¿Dónde se ubican? ¿De qué carácter? ¿Qué tipo de hacinamientos? ¿Cómo son las características de esos barrios? ¿Qué tipos de servicios tienen? ¿Qué accesibilidad? ¿Cuánto pueden acceder al transporte público, seguro, gratuito, o de un costo posible? ¿Cuánto tienen de servicios de cuidado infantil, de cuidado de adultos mayores, de cuidado de las discapacidades? ¿Cómo es la territorialidad en donde viven? Entonces no es lo mismo vivir en un barrio en donde hay altísimos niveles de desarrollo urbano que vivir en los fragmentos territoriales de esas carencias de las que hablaba. Y ahí podemos mirar la materialidad de la ciudad desde distintos indicadores que nos permitan analizarla. Pero a esa materialidad, de nuevo, la queremos cruzar con quiénes son las personas que habitan el territorio. Y ahí nuevamente voy a darte un dato. Según toda la información estadística oficial, hay más de un 30% de hogares a cargo de mujeres. Esos hogares a cargo de mujeres están fundamentalmente en los grandes aglomerados, así donde la pandemia más ha pegado. Y esas mujeres, que son responsables únicas de sus hogares, y que son responsables únicas de sus dependientes, sean estos infancias, adultos mayores, discapacitados, parientes o no, se encuentran la mayoría bajo la línea de pobreza. Es muy interesante que en esta etapa de la pandemia la indigencia ha disminuido. Y creo que ha disminuido gracias al esfuerzo de los planes y de la asistencia que
el Estado ha brindado a estos hogares. Sin embargo, ha disminuido en la pobreza, hay más pobreza. Esto lo dicen todos los datos estadísticos serios del país, y es una pobreza que nos precedía a la pandemia, que es estructural, pero también cuando miramos esa pobreza, ese más de 30% de hogares a cargo único de mujeres son la mayoría en la pobreza. Cuando vas cruzando todo este conocimiento que tenemos que tener de los territorios, pensamos entonces que hay que poner un foco en esas mujeres, porque las mujeres no somos una. Las mujeres también estamos atravesadas por la diversidad, por las diferencias, ¿no? No es lo mismo ser una mujer migrante, pobre, a cargo única responsable del hogar, que ser una mujer de los sectores de las clases medias o de las clases altas, con educación, con ingreso y con una serie de servicios a la mano. Por otro lado está la gestión de lo político. Esta es otra dimensión para mirar el derecho a la ciudad. ¿Qué se hace desde la dimensión de la gestión de lo político, en particular de los gobiernos locales? Que decimos siempre, son los que están más cerca de la gente, los que más conocen la población en su territorio. Y cuando vamos a poner la lupa en la acción política, en la gestión de lo político, vamos a ver que hay muy poco, a pesar de los muchos instrumentos desarrollados, hay muy poco que ha sido incorporado a la acción de lo político. Por ejemplo, planes de igualdad. Yo celebro que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de la Mujer, con Estela Díaz a la cabeza, están desarrollando un plan de igualdad para la provincia de Buenos Aires, que va a incluir y va a colocar a la mujer como sujeto de la política. Entonces, los planes de igualdad, los presupuestos participativos de género, que hay mucha experiencia al respecto, y que en un proceso participativo siempre, de escucha a las voces de las mujeres, nos puede dar pistas, o le puede dar pistas a las autoridades por dónde están las prioridades que hay que trabajar y dónde adjudicar determinados presupuestos casi como una acción positiva de la acción de gobierno. O los planes de ordenamiento territorial de género. ¿Con qué planes de ordenamiento territorial estamos mirando estas ciudades y qué tipo de acción, qué tipo de obra pública, ¿sí?, tendríamos que priorizar para privilegiar estos sectores? Y finalmente, la tercera gran dimensión de análisis es la simbólica, los intangibles, ¿no?, que tienen que ver con los grandes temas que levanta el feminismo. Uno de ellos, el central, es el poner fin a las violencias contra las mujeres, que está en el campo de la construcción de lo simbólico, que está en el campo de la construcción de la base del patriarcado, que cuando el patriarcado se cruza con la sociedad neoliberal es nefasto, ¿no?, con el colonialismo, con el racismo, con la otredad, con el marcar la identidad como la identidad de los otros amenazantes, cuando se ve que, o se concibe que, que el ser iguales se pone en valor, ¿no? Cuando la igualdad en ese sentido del no ser diferente se pone en valor. Entonces estos tres campos, dichos de manera muy rápida y muy sintética y sencilla para que tu audiencia los pueda entender, se ponen en juego unos sobre los otros. Tenemos un nudo central para analizar el derecho a la ciudad de las personas en general y de las mujeres en particular. No sé si se explica y se entiende lo que te dije, pero creo que este es el campo de acción sobre el cual interesa trabajar, interesa conocer e interesa tener propuestas, ¿no?, y recoger propuestas. Bueno, esto ustedes me dirán si
si quieren que abunde en algún detalle, en algún ejemplo, pero esto refiere al derecho de la ciudad de las mujeres. Hemos trabajado muchísimo con plataformas, con manifiestos, con, con un trabajo participativo en muchas ciudades de América Latina, en donde las mujeres finalmente dicen, queremos ser diferentes pero no desiguales. ¿Sí? Una cosa es Qué el lindo. valor del diferente y de ser diferente, y otra cosa es el valor de la igualdad de oportunidades y derechos. Gracias, Ana, muchas gracias. Clarísimo y mucho para seguir desarrollando. Mucho para desarrollar, Sí, claro. muchas puntas para tirar de esto, ¿no? Y, Bueno, ahí Julián tenía otra pregunta que seguro también tiene bueno, ganas de Hola, hacer. A ver. ¿cómo me estás, encantó. Ana? Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, contento de poder escucharte hoy. Ana, te queríamos preguntar un poco qué es el urbanismo feminista, que vos nos cuentes un poco sobre ese tema, y queríamos preguntarte también cómo podemos hacer para incorporarlo en la planificación de nuestras ciudades, y Me encantó. que nos cuentes un poco de esos ejemplos de ciudades de Latinoamérica donde se pudieron incorporar medidas de este tipo. Bueno, sí, me encantó tu pregunta, muchísimas gracias. Mira, el urbanismo feminista es un andamiaje en construcción, ¿no? Estamos, o las ciudades feministas, estamos construyendo este concepto, y este concepto tiene que ver con lo que recién les planteaba a ustedes, que lo primero es la inclusión social. Lo primero que plantea el urbanismo feminista no es una cuestión de mujeres versus varones, sino es fundamentalmente una visión que quiere que el urbanismo ponga en el centro de la agenda la desigualdad. En América Latina el gran desafío de la sociedad latinoamericana es la desigualdad. Si no trabajamos sobre el concepto de la desigualdad y la inclusión social, difícilmente podamos trabajar desde el feminismo. Para el feminismo es inherente el planteo de la inclusión social. Ahora, la inclusión social sola no basta, y es un poco lo que estaba tratando de referir antes. Tenemos también que poner en agenda del urbanismo esto de los sujetos omitidos. ¿Qué quiere decir los sujetos omitidos? Son los sujetos que no se consideran por sí mismos y que se han neutralizado en las políticas al hablar de familias, de hogares, de personas, y no distinguirlos en sus necesidades. Voy a darte ejemplos para que esto se entienda. Las mujeres se mueven en la ciudad de manera distinta a los varones. Las mujeres tienen, y hay estudios, numerosos estudios que prueban esto, las mujeres se mueven con recorridos más cortos, múltiples cotidianamente, justamente por ese rol asignado por la división sexual del trabajo de ser las responsables de la reproducción social. Si vos simplemente mirás en la ciudad o en los barrios, vas a ver que las mujeres siempre van cargadas de bultos, cargadas de niños, llevando a un anciano, acompañando a una persona que tiene alguna imposibilidad, o no. Las mujeres siempre tienen esta tarea asignada en los hogares, en la comunidad y en la ciudad. Entonces no se puede planificar la ciudad ignorando estas condiciones, y el no omitir a las mujeres implica, por ejemplo, aplicar el concepto de la proximidad de los servicios. Esto que hoy la alcaldesa de París plantea como la ciudad de 15 minutos, que estará bueno para Europa, estará bueno para las ciudades compactas europeas, o para las ciudades muy ricas y más democráticas de Europa, que también tienen sus desigualdades, por supuesto, pero no tan graves como las nuestras. Pero nosotros tenemos que pensar cómo esa planificación urbana, desde el concepto del urbanismo feminista, va a incorporar herramientas y va a colocar la lupa en determinados sectores, y yo digo que hay que ponerla en los barrios.
Yo afirmo que la escala central de trabajo, si queremos tener un urbanismo feminista, unas ciudades pensadas en clave de mujeres, no omitiendo a las mujeres, tenemos que pensar la escala del barrio. Y la escala del barrio dotada de servicios, dotada de infraestructuras. Creo que el gobierno está haciendo esfuerzos en este sentido. Es muy interesante cuando uno ve que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo, digamos, esfuerzos para ver de qué manera instala en los distintos barrios centros para la atención de la violencia contra las mujeres. Pero yo digo que eso solo no basta, que tenemos que tener una mirada mucho más integral, que tenemos que ubicar en los centros que ya tenemos, en las edificaciones o la materialidad que exista, una atención mucho más integral, que no es solo la violencia. Es la violencia, pero es el cuidado, es la atención de los adultos mayores, es los centros de abastecimiento de proximidad, es el tratamiento del transporte en lugar de la parada, la accesibilidad, cómo es la vida y el traslado que hacen estas mujeres con las cargas, con los bultos, con los niños, desde sus hogares a la parada del transporte público. ¿Cómo ¿me entendés? Esa complejidad. Entonces, el segundo punto es la no omisión. El tercer punto de esta agenda del urbanismo feminista tiene que ver con el concepto que te hablaba recién de la proximidad de los servicios. Y esto implica poner la mirada en la vida cotidiana, la vida cotidiana en el centro de la política. Feminizar la política, volver a reanudar esos nudos que hacen a esa calidades de la vida cotidiana. ¿Cómo es en cada escala barrial? Y cuando vos vas del barrio a la ciudad, ¿cómo son esas relaciones entre la accesibilidad del barrio a la ciudad y de la ciudad a la metrópoli, ¿no? Entonces, el punto de la vida cotidiana. El punto de no solo las mujeres, sino toda la diversidad y las identidades que atraviesan a las mujeres. Tener una mirada sobre la población LGTBIQ+, porque tenemos legislaciones increíbles a nivel de la nación, legislaciones de punta en la Argentina, como la identidad de género autopercibida, o como las uniones de las personas del mismo sexo. Pero no bajamos estos conceptos que están en la retórica de la ley, bienvenida sea, no lo bajamos a la política territorial. ¿Cómo son los planes de vivienda? ¿Cómo incorporan, por ejemplo, los planes de vivienda en un 1% a la población LGTBI? Hay datos concretos de población trans, por ejemplo, travesti, que han tenido dificultades para tener la asignación de vivienda. Entonces, todo esto tiene que ver con esta mirada que queremos proponer desde el urbanismo feminista. El ambiente, el cuidado del medio ambiente. ¿Quiénes son las gestoras del agua? Las mujeres. ¿Quiénes son las gestoras del agua en la pandemia, donde hay carencia del agua o donde hay escasez de agua, donde hay cortes de agua por periodos durante el día? Son las mujeres, para la higiene, para la alimentación, para el cuidado de sus huertas o de sus plantas o de sus animales, para los distintos usos que tiene el agua en cada uno de los hogares. Entonces la política que va a controlar el tema del agua tiene que estar tomando a estos sujetos sociales y atendiendo sus necesidades y trabajando con ellos en la generación de la conciencia, porque las mujeres no quieren solo controlar el abastecimiento del agua, sino poder ser responsables también de cómo se usa, de definirla. El cuarto y quinto punto es la participación y la escucha de las voces de las mujeres. No habrá ningún plan urbanístico ni avance hacia una ciudad que considere a las mujeres si no tenemos una escucha sobre las voces de las mujeres. ¿Cuáles son las prioridades para las mujeres en los barrios? En toda esa cantidad de fragmentos desiguales que es la gran área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces,
cuando hablamos de urbanismo feminista nos referimos a este tipo de conceptos que tienen que ser incorporados en la política. Porque hasta aquí seguimos repitiendo las mismas políticas, desde los mismos parámetros, y es necesario revisarlos, y no solo revisarlos, sino dotarlos de nuevas herramientas, de nuevas miradas, de nuevas conceptualizaciones. No sé si esto lo puedo decir desde otro lugar. La alcaldesa de Bogotá está en este momento desarrollando un programa extraordinario de las manzanas del cuidado. La alcaldesa de Barcelona, y mirá qué casualidad, son mujeres, mujeres que están feminizando la política, que están buscando realmente desarrollar una política con nuevos instrumentos, nuevas herramientas, que permitan poner los grandes temas en la agenda urbana. ¿Cuáles son los grandes temas para las mujeres? La violencia, el cuidado, la economía, de la cual están en los bordes, ¿sí? Entonces, ¿cómo dotás en un plano urbanístico de una mirada sobre el cuidado, sacándola desde el lugar de lo individual y colocándola en lo colectivo? Desde las infraestructuras urbanas del cuidado. Si la política territorial mira cómo se han distribuido en el territorio los lugares del cuidado de la política pública, o los lugares del cuidado comunitario que han sido gestionados por las propias mujeres y las propias comunidades, vamos a ver, y nosotros hemos hecho estudios para algunos lugares de la Argentina y de América Latina, vamos a ver que en los territorios de mayor pobreza es donde tenemos mayor carencia de infraestructura del cuidado. Entonces, también decimos que el urbanismo feminista puede ayudar con instrumentos que son instrumentos de redistribución social. O sea, si nosotros somos capaces de redistribuir infraestructuras de cuidado, como está tratando de hacerlo la Alcaldía Mayor de Bogotá, o como está tratando de hacerlo Ada Colau en Barcelona, y doy un ejemplo de una ciudad rica como es Barcelona, y una ciudad nuestra latinoamericana, vamos a ver que los resultados van a ser de una redistribución también de la riqueza y de las infraestructuras que estamos brindando en los distintos territorios. Bien, Ana, y bueno, estamos en la usina y esta idea de pensar ideas siempre está relacionado con la incidencia en la agenda pública. Mencionas algunos temas como violencia, cuidado, economía, como que tendrían que aparecer prioritarios en la agenda. En este sentido, ¿qué otros temas o desde qué lugar serían enfocados? Y ya no tanto del Estado, sino desde las organizaciones, las redes territoriales, aquellos que tengan un espacio de gestión a nivel local, ¿qué deberíamos trabajar para que esas acciones Mira, incidan, ¿no?, en las políticas públicas que se impulsan en los municipios? Mira, yo te contestaría de esta manera esa pregunta, César, porque es una pregunta central para mí, que es la de realmente recuperar la politicidad de lo comunitario, recuperar la politicidad de lo cotidiano, de lo doméstico. Desde los tiempos inmemoriales se vienen desarrollando a nivel de la comunidad acciones para poder resolver la vida cotidiana. Desde siempre las mujeres son actoras principales, aún siendo omitidas, pero desde siempre las mujeres vienen contribuyendo en el cuidado de la infancia, en el cuidado de los adultos mayores. Si vos te movés a cualquiera de los barrios de carencias de nuestra Argentina, vas a encontrar que la solidaridad potenciada, la solidaridad de lo colectivo, está en las redes comunitarias, en las redes de mujeres. Allí donde hay mayores necesidades, están las mujeres atendiendo con carencias de alimentos los comedores colectivos, ¿no?, los merenderos, la atención, digamos, de la
de la alimentación, hay una dimensión de lo colectivo que ya está instalada, que es esa dimensión del cuidado, de la reciprocidad. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Reconocerlo. Lo primero es reconocerlo, es ponerlo en valor. Hay que poner esto en valor. Y la responsabilidad de los gobiernos, sensible al esfuerzo de este conjunto de población, es ese punto. Reconocerlos y ver de qué manera se reanudan esos vínculos para potenciar esa capacidad comunitaria, para dar apoyo a esa capacidad comunitaria, ¿no? En donde administrar, como dice la Rita Segato, que me encanta, sea equivalente a cuidar. Administrar, a ver, el Estado debe ser también, y lo está haciendo en Argentina en alguna medida, el Estado cuidador. Pero tenemos que ir por mucho más, porque el Estado cuidador tiene que bajar a los territorios y hacer el reconocimiento a estos esfuerzos comunitarios y colectivos, y entonces poder ver de qué manera se llega a ellos con algún tipo de acción de gobierno que permita potenciar esa capacidad comunitaria. Creo que esto es central, ¿no? Y esto es central para también dotar de aquello que yo les decía a ustedes, ¿no? De lo intangible, porque también hay unos intangibles en esa construcción comunitaria, pero que tiene que ver con lo simbólico de los lugares. Porque si no reconocemos a la población, si además omitimos a las mujeres, si omitimos sus esfuerzos colectivos, entonces es muy difícil que les demos significante. Tenemos que trabajar sobre esos significantes. Y los significantes tienen que ver, y vuelvo a tu pregunta con las violencias, tiene que ver también con lo simbólico de los lugares. Cómo se reproduce ese valor del simbólico de los lugares, ¿no? Del simbólico de los espacios, y cómo esto se va a relacionar y va a reproducir los valores desequilibrados, de desigualdad, de género, que colocan a las mujeres en lo subalterno, en lo subordinado, en donde se naturaliza, se naturaliza tanto ese dar de las mujeres, esa acción colectiva, como se naturaliza que tienen restricciones ciudadanas. Entonces, cuando hay una violencia, lo primero que dicen, bueno, victimizar de nuevo a las mujeres. No, a ver, ¿cómo trabajamos en simultáneo estas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de los esfuerzos y con colocar en público la ciudadanía de las mujeres, el valor ciudadano de las mujeres, el valor y el significante de sus cuerpos y la cero tolerancia a las violencias? Bueno, Ana, qué interesante. Hemos trabajado estos 30 minutos con conceptos, con ideas de agenda que... Los 30 minutos, qué rápido. 30 minutos, Bueno, espectacular. déjame decirte solo esto, que las mujeres en general están ausentes, que las mujeres en general están omitidas de las políticas públicas y están invisibilizadas en su contribución y en sus participaciones, en todo lo que ellas vienen contribuyendo, lo que venimos contribuyendo. Y que este poco reconocimiento a las mujeres se refiere a la subvaloración. Esta omisión se refiere a esa subvaloración de las mujeres, y este es un sesgo androcéntrico sobre el cual todavía tenemos que trabajar muchísimo. Por eso, gracias a ustedes. Muchas gracias por ayudar a colocar estos temas en público y hacerlos visibles. Muchas gracias, Ana. Cerramos con Ana Falú, arquitecta queridísima por toda la militancia y el movimiento feminista a lo largo y a lo ancho del país y de toda América Latina, por traer estas temáticas tan importantes. Te agradecemos muchísimo en nombre de la usina Ideas Bonaerenses. Gracias a Julián Tapia, nuestro compañero querido de la ciudad de Zárate, de la Red de Educadores Populares de Zárate. Un cariño, Julián. Muchas gracias a César Baldoni, de la Radio Mestiza y la Casa del Pueblo de la ciudad de Junín.
Yo soy Julia Sequeira. Ana, te agradezco muchísimo. También, Muchas gracias a ti, Julia. también de Hacen un Junín. programa estupendo. Muchas gracias a los tres. Gracias. Buenas tardes, Ana. Gracias. Nos Buenas vemos la tardes. próxima. Sí, Muchas claro. gracias, Ana. Adiós. Saludos. Adiós.